amigos de La Nota del Cuervo? Bienvenidos a un programa más. Nos encontramos muy contentos ya aquí, pues casi terminando ya el periodo vacacional para muchos, pero estamos con un programa más como cada viernes. Hoy vamos a tener un tema muy interesante llamado Los caciques novohispanos entre el poder y la fe. Pero pues antes vamos a saludar aquí en cabina a todos nuestros compañeros. Larios, ¿cómo te encuentras? Bien, pues un tema interesante, de controversia, pero vamos a ver qué resulta de este programa. Cuervo, ¿cómo estamos? Pues como dice Larios, vamos a ver aquí quién fue al final de este periodo el más fuerte, si el poder o la fe, ¿no? Ok, Denise. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad es que me encuentro muy contenta porque estuvimos de vacaciones y eso se agradece mucho. Claro. Porque descansamos, dormimos, todo lo que acá venimos, ¿no? Comimos, pero ya listos para esta semana seguir adelante y echarle muchas ganas a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y pues bueno, vamos a presentar a nuestro gran invitado del día de hoy, que pues todo lo bueno repite, doctor, por supuesto, y tenemos con nosotros pues un invitado de super lujo para ustedes, al doctor Emanuel Rodríguez López, quien cuenta con una licenciatura en Historia por la UAP, maestría y doctorado en Estudios Novohispanos por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Es miembro fundador del Consejo Municipal de la Crónica de Ixtacamaxitlán, profesor investigador en el Colegio de Historia de la UAP y candidato al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT 2021-2023. De verdad, por si fuera poco. Bienvenido, doctor Emanuel, a tu programa. Un placer aprender de los grandes. Nada de eso, al contrario, pues venimos aquí a intercambiar pues puntos de vista, argumentos y reflexionar sobre un periodo decisivo para la formación de nuestro país ya para el 19. Muchísimas gracias, Miss, y muchísimas gracias a todos por la invitación, y pues ya me siento de casa de nuevo cuenta. Bienvenido, doctor, bienvenido. Y aparte, ¿es un cum laude? Sí. Bueno, o sea, no tenemos cualquier persona el día de hoy. Nada de eso. Es de verdad. Se ha titulado el doctor con honores. Justamente le decía porque leyendo, ¿verdad?, muy a fondo uno de sus artículos, que luego vamos a estar, ¿por qué no?, compartiéndolo ahí en La Nota del Cuervo. Vale la pena muchísimo leer al doctor, muchísimo, y aprender muchísimo de él. ¿Se graduó con cum laude, doctor? Pues es que haciendo lo que le gusta a uno, pues las cosas se facilitan, y entonces, sí, para mi titulación, pues tuve la fortuna de, pues, no me quiero parecer pero sí, en los 3 niveles me gradué con honores y pues con la satisfacción de hacer lo que a mí me gustaba. Pero seguramente si lo hubiera hecho de otra cosa, no, para nada. Invitadazo de lujo. Sí, de lujo, doctor, de verdad. Pues bienvenido de nuevo. Pues vamos a empezar con este tema. Como ya saben, el tema es los caciques novohispanos entre el poder y la fe. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Y antes doctor, de las preguntas que usted nos mandaba, ¿por qué este tema? ¿Por qué este tema? Por el año en el que estamos en el 2021, próximos a celebrar el 5º centenario de la consumación de la conquista de Tenochtitlan, un 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito. Entonces estamos a unos meses de conmemorar, algunos, bueno, aquí es controversial, uno es en conmemorar, otro es en celebrar. El punto es que esto ocurrió y aquí estamos y somos producto de esa coyuntura histórica. Bueno, pues lo celebramos. Es que conmemorar es con memoria, ¿no? Es recordar la Así fecha y pues también darle la importancia que requiere el evento, ¿no? Y pues si lo tienes que celebrar, pues lo celebramos. Pues ya vamos a entrar en debate aquí. Son cosas que tenían que pasar, ¿no? Porque sí, la verdad sí es cierto lo que dice Cuervito. Es un debate y es un debate muy interesante porque al final de cuentas nosotros somos producto de esa conquista, ¿no? O sea,
Sí, sabemos que somos muy apasionados de repente y nos creemos aztecas y totonacas y demás, pero la realidad es muy diferente, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy interesante y qué bueno tocar este punto de que nos encontramos en el 2021, ¿no? Y vaya, 1521 fue una fecha muy importante para lo que sería el continente americano, ¿no? O lo que sería en ese momento Mesoamérica, ¿no? Entonces, ¿con qué abrimos, Cuervito? Pues que yo me quería llamar de otra manera, pero no se pudo. yo quería ir los domingos a ver sacrificios en los templos y... Oye. No, bueno, es que las cosas tampoco eran tan así. Sí, luego soñamos con querer estar en otro periodo histórico. Ay, ¿cómo no nací en esa época? Pero luego la pregunta sería, bueno, pero en esa época, pero siendo quién, ¿no? Si nos hubiera sido un sacrificado, no me gustaría estar en esa época, ¿no? Imagínese. O, por ejemplo, en la época medieval, y si voy a ser, no sé, pues el que va a trabajar para todos los demás y yo muriéndome de hambre, tampoco me gustaría ser, ¿verdad? Entonces, Claro. es muy arbitrario. Pues bien, vamos a empezar con la primera pregunta, doctor. ¿Cuál fue el origen de los caciques en América Latina? En América Latina. Pues la palabra cacique de entrada viene del nombre con que se designaban a los jefes tribales en las Antillas. Entonces, a estos personajes que eran los representantes tribales, pues se les decía caciques. En Sudamérica y aquí en Mesoamérica recibían otros títulos, pero básicamente era una sociedad tan estratificada que eran los que poseían y los que solamente tenían su fuerza de trabajo. Es decir, los nobles y la gente del común. Okay. Y en los nobles pues estaban distintas categorías. Estaban los gobernantes, estaban los sacerdotes, los comerciantes, y en distintas categorías. Y la gente que trabajaba para ellos trabajaba sus tierras. Bueno, estos personajes, al momento de que se da el proceso de la conquista, algunos van a enfrentar a los españoles y otros los van a apoyar. Okay. Aquellos que apoyaron a los españoles en el proceso de la conquista van a conservar ciertos privilegios y ciertas prerrogativas. Repito, era una sociedad altamente estratificada. Entonces, ellos vieron en este proceso de la conquista la manera de salvaguardar, no solo además de su integridad física, sus privilegios. Okay. Eran señores que en la época prehispánica recibían de sus súbditos tributos y con los españoles pues ellos van a refrendar este derecho. No a todos les fue muy bien porque algunos que continuaron con sus idolatrías, pues cuello. Ahí en el Códice de Tlaxcala, por ejemplo, aparecen unos caciques que los ahorcaron. Porque se descubrió que iban a sus cuevas y hacían todavía sacrificios. Entonces, pues... O sea, no dejaron sus raíces. No. Okay. De hecho, durante 2, casi 3 siglos, casi todo el periodo colonial, aunque más escaso en el 18, continuaron estas prácticas catalogadas por los religiosos como idolátricas. Por ejemplo, Landa, allá en Yucatán, sí, primero era un fraile, y cuando es obispo va a ver aquellos lugares donde había dejado a los caciques como encargados de la evangelización, porque fueron, bueno, ahorita vamos a platicar al respecto, pero los caciques apoyaron en mucho al proceso primero de la conquista, luego de la evangelización, luego de la colonización, pero también para mantener este orden. Cuando va el obispo a visitar Maní y ver cómo va la vida de estos nuevos cristianos, se topa con que esos caciques están haciendo sacrificios a sus dioses. O sea, no son cristianos al 100%. Se jala los pelos, okay, claro, porque bueno, ellos veían que esto era una convención simplemente para llegar a un acuerdo político. Pero ustedes bien saben que lo que pasa en la mente es muy difícil de transformar, es un proceso súper lentísimo. Y más aún cuando es un cambio tan radical, ¿no? Como el dejar de hacer, por ejemplo, estos sacrificios, el dejar de adorar a ciertos dioses que toda la vida lo has hecho. Entonces es más complicado, obviamente, ¿no? Su cosmogonía, su razón de ser. Es que tú creces con ello. Exactamente. O sea, es un impacto muy fuerte porque te educan con ello y después viene este cambio tan fuerte. Exacto. Y dices, bueno, ¿a quién hago caso, no? Tan radical. Y si no lo quieres tomar, pues era la fuerza, porque precisamente te veías obligado a tomar la religión católica. Sí. Porque de hecho, esto, si mal no recuerdo, fue dictado por la reina Isabel la Católica, que dijo en su momento que todos debían de ser convertidos a ella le llamaba la verdadera religión, ¿no? La verdadera creencia, algo así.
Y es así como precisamente todos los lugares que conquistan los españoles son convertidos al catolicismo, porque creían que era, bueno, más bien decía Isabel la Católica, es la fe verdadera. Lo que sí me llama mucho la atención, bueno, quizás está fuera de lugar completamente, pero ella da este manifiesto, pero lo que pasa, por ejemplo, al sur, ¿no? En lo que actualmente es Granada, que sí les da la oportunidad al principio de seguir su religión y después, ¡pum!, otra vez eran musulmanes los que habitaban ahí. Sí. Entonces, y pum, otra vez por la fuerza van a tomar también la religión católica. O sea, sí fue una situación, y quizás es ahí donde más se arma el debate, ¿no? Porque esa situación de que es a la fuerza, o sea, tú vas a tomar esto a la fuerza. Y aquí, en lo que era Mesoamérica en ese momento, pues sí es un choque para todos, ¿no? Y cómo no dejar de hacer lo que tú creías o lo que tú pensabas. Tan solo hay que imaginarlo ahorita, ¿no? Imagínense si ahorita cambiar esa ideología con la que nosotros hemos crecido, o quizás dices que alguien te diga y que diga, ¿sabes qué? No existió nunca Jesús. Bueno, quizás yo que soy católica, ¿no? Yo digo porque todos somos diferentes, ¿no? Que a mí me digan, no existió Jesús, híjole, viene un choque. Entonces, ¿qué he creído todo el tiempo, no? ¿Qué pasa? Sí. Entonces, yo creo que sí es importante ponernos en el lugar, ¿no? En el lugar de ellos también, en decir, bueno, ¿qué hubiera yo hecho en ese momento? Eso también es lo rico de la historia, ¿no? Situarnos en ese momento y decir, bueno, ¿cuál hubiera sido mi actuar? Porque lo decimos muy fácilmente, ay, yo no creo en Dios, o sí creo, o no soy muy católico, o es a mi manera, y quiero hacer la religión a mi manera precisamente, ¿no? Claro. Y hacemos todo al revés. Pero esta situación en la cual ellos se enfrentaban, y pues yo creo que tiene mucho significado el que ellos se escondieran para hacer sus rituales, porque al final es con lo que ellos crecieron, es lo que ellos vieron, es lo que ellos vivieron, y desgraciadamente por salvar tu vida, porque yo lo veo desde ese enfoque, por salvar tu vida, pues tienes que decirle al otro, pues sí, o sea, sí acepto lo que tú me estás dando. Yo creo que fue más conveniencia de todos, ¿no? Porque al verse superados en número después, o bueno, tras la conquista, pues es lo que ellos estaban, bueno, al final dijeron, si yo estando de tu lado, aparentando estar de tu lado, me voy a salvar, pues adelante, ¿no? Aquí nos dice Gigi, saludos, nos dice, por eso debemos dejar de llamar evangelización, es imposición cultural. ¿Usted qué nos dice, doctor? Híjoles, es muy complejo. Primero, antes de responder aquello, quisiera decir que lo que comenta aquí es totalmente pertinente, de ninguna manera está fuera de lugar. El proceso de la reconquista en España hasta llegar a Granada tuvo un paralelismo después con la manera en que se va a hacer la conquista, es decir, se van a dar premios, se van a otorgar mercedes, se van a crear ayuntamientos como un sistema de avanzadas. Por eso cuando llega Hernán Cortés, lo primeritito que hace, porque esto surgió a partir de la ilegalidad, en realidad nadie mandó a Hernán Cortés, pero bueno, lo primero que hace pues funda la Villarrica de la Veracruz para darle legitimidad a esto que él estaba haciendo, y dice, bueno, pero no es por mí, es para el rey. Bueno, y la discusión se hace más compleja porque ellos en Europa pues sí conocían del cristianismo, nada más que unos decidían por sus raíces ser judíos u otros ser musulmanes, o no decidían, crecían, pero en América no, o sea, aquí ni ideas, no se sabía nada del cristianismo, así es que hasta dónde esa guerra era justa. Porque es como si tú estás en tu casa, llegan y te la destruyen y así, uy, pero como ¿por qué? ¿O de qué? ¿O para qué? No fue un sistema de ofensa-defensa. Claro. Y respecto a lo que menciona, pues es que hay que entender que también que todos estos españoles que llegaron, y de otros lugares, porque hicimos españoles en un conglomerado, pero bueno, había gallegos, habían de Cantabria, habían andaluces, de todo tipo. Llegan y se encuentran a una sociedad totalmente compleja. Y los intereses que hay acá, como los que traen ellos, son muy diversos. Están los españoles que vienen buscando honra, fama, dinero, prestigio, porque soy el conquistador y entonces voy a recibir mercedes de tierra. Pero también hay otros soñadores utópicos, como los franciscanos, que al ver la degenere y la descomposición de la iglesia en Europa, tenían ese sueño de crear aquí una iglesia americana que retornara a la iglesia primitiva de cómo eran estos primeros cristianos. Y ellos defendían a los indios,
hay grandes debates como el de que se hace con Francisco de Vitoria, y luego también tenemos a Fray Bartolomé de las Casas con Sepúlveda, y uno dice, no, que tienen alma, que no tienen... En realidad eso era lo que menos importaba, era, ¿podemos ocupar los indios como animales de carga? Sí. Prácticamente, y entonces ahí está la discusión. Pero entonces, sí, hubo abusos de los religiosos y de los conquistadores, sí los hubo, y numerosos, y hay códices donde así aparecen que sí hubo abusos. Pero también hubo españoles que tenían, digamos, la fe de crear un mundo distinto. Ahora, depende de la perspectiva, porque para ellos, ¿qué era un mundo distinto? Pues ser buenos cristianos, ser monógamos, ser temerosos de Dios. Y para otros, bueno, tenían otra perspectiva, y sobre todo para los que estaban aquí, pues ¿qué pasó? ¿Cómo que ya no vamos a ir a la guerra? ¿Cómo que ya no vamos a hacer sacrificios? Sí. Fue un choque brutal. Tuvo que ser impositivo en un principio, porque cómo hacer entender ciertos conceptos que aquí no existían, por ejemplo el pecado, la transubstanciación, que alguien se eleve al cielo, cosas completamente... Sí, eran completamente diferentes distintas a lo que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Pero hubo abusos, sí hubo abusos, bastantes, si no, eso no lo podríamos negar. Y también, ¿por qué estamos hablando de los caciques y no de los indígenas en general? Porque, bueno, finalmente ellos eran parte de la nobleza, o son la nobleza. Okay. Lo que pasa es que los caciques fueron una especie de bisagra cultural. El resto de la población, bueno, pues sigue su vida, pero los caciques son los encargados directos de rendirle cuenta a los españoles de la evangelización, sobre todo de los tributos, que se recauden los tributos, y ellos van a sacar provecho. Tampoco eran unas peritas en dulce, unos santos angelitos. No, también había caciques muy abusivos. Pero estos caciques, ¿qué derechos adquirieron después de la conquista? Bueno, entre otros, el derecho a perchar, es decir, a que no paguen impuestos. Okay. El derecho a comercializar, a seguir recibiendo tributos de sus súbditos, de sus subalternos, a recibir mano de obra, a quedar exentos de trabajo, ellos no podían trabajar, a vestir como españoles, a tener una educación esmerada, a portar armas, a montar a caballo. Digamos que... O sea, eran meramente los dueños de los esclavos, por así decirse. Los dueños de la fuerza de trabajo. Okay. Porque ya tenían terrasgueros, macehuales, desde antes de la conquista. O sea, ya estaban divididos. Ya había una sociedad muy estratificada, y se ven los primeros testamentos del siglo XVI, cuando dice, dejo estas tierras con sus trabajadores. O sea, se transfieren los trabajadores dentro de un testamento. Okay. Pero vamos a ver también que, aunque algunos eran abusivos, habían otros que cumplían con sus obligaciones de reciprocidad. Y hasta la fecha lo podemos ver. Digo, ya no se les dice caciques, pero hay ciertos personajes. Ahora se les dice patrones. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Pero ¿qué pasa con las fiestas de los pueblos? ¿Cómo una persona quiere lanzarse a un puesto político si no ha pasado por el sistema de cargos? Hay pueblos tradicionalistas que primero hay que pasar por el sistema de cargos. Tienes que ser regidor y todo esto. Mayordomo. Pero antes, mayordomo. Por ejemplo, en la zona de Cholula está el de Topile, el de Tequigua. Bueno, hay toda una jerarquía al servicio de la iglesia que se pasaron esos cargos que existían en la época novohispana. Y esto es para tener un sistema de reciprocidad. Es decir, yo reconozco a esa persona que es importante en mi pueblo, pero esa persona saca de su bolsillo para poner la fiesta, los tamales, el baile, la pachanga, las flores, los cohetes, la decoración del santo, el retablo, la pintada de la iglesia, una nueva campana, y todo el tiempo están gaste y gaste. Y solo entonces los reconocen. Y entonces, pero ¿cómo no? Pues si es el mayordomo, es el fiscal. ¿Cómo no? Si han hecho... Y pues de lo que proviene ese dinero, algunos es de contribuyentes o miembros de las cofradías, pero el grueso es de ellos mismos que aportan y dicen, va, nos echamos este encargo. Por eso está entre el poder
y la fe, porque es una fe, ya. pero esa misma fe les va a servir para ostentarse y decir, oiga, no se les olvide de quién suenan estos chicharrones, Claro. Y ponen, de hecho lo hemos visto en los pueblos, ahí dice, este cuadro se hizo a devoción de, y viene, y si es posible, ellos mismos se dibujan, como el caso del curita, ¿se acuerdan del cura que hubo este caso ahí en un pueblo de las faldas del volcán? Ajá, sí, que en la cena de los 12 se pintó el cura ahí entre ellos 12. Bueno, ¿verdad? esto no es nuevo. En otros tiempos, pues pintaban a la Virgen o pintaban a un santo. Y con la cara del patrocinador, pues el que puso la lana, ¿no? Y decían, a devoción de fulano de tal. Claro que la gente cuando iba a la iglesia, porque no había de otra, pues lo miraban y decían, pues sí, los que siempre han sido nuestros caciques. Y era un reconocimiento como de facto. Hubo caciques que no lo eran, que se confabularon con los del poder, como siempre ha ocurrido, y hubo otros que fueron echados a menos una vez que perdieron su prestigio, su dinero, sus trabajadores. Ok. Oh, qué interesante. Y pues bueno, con la otra pregunta, ¿por qué tenían que ser bautizados si antes adoraban a dioses prehispánicos, doctor? Bueno, era necesario que se bautizaran para darles legitimidad. Tenían que ser primero buenos cristianos. Y el primer signo para ser buenos cristianos era hasta el bautismo. ¿Lo entendían? Lo dudo mucho, no creo. Así como ahí va el agüita y es como nada. ahora la fe de bautizo, ¿no? O sea, Y ya. te daban... Sí. Es como tu bienvenida, Ajá. es un rito de iniciación, pero sobre todo aquí se convierte en un rito católico, por lo que mencionaba, sobre todo por los reyes, tienen el patronazgo, pero el rey Fernando II y la reina Isabel I, uno de Aragón y otro de Castilla, y que se unen y forman este gran reino, con la unión de las casas de Castilla y Aragón. Ellos, pues que eran los reyes católicos, reciben la enmienda del Papa de, váyanse a conquistar, pero con la condición de que los que estén allí sean cristianos. Y con ese pretexto, por eso se ha hablado mucho de que el brazo derecho de la conquista fue la evangelización. Okay. Y es que sí, porque a veces con estos abusos, pues esto de la evangelización terminaba siendo un mero pretexto, porque ni estaban al tanto. Hay lugares remotísimos que no estaban al tanto de la auténtica evangelización. Lugares donde sí, pero lugares donde no. Es que México es muy grande. Bueno, actualmente es muy grande. Sí. Y en ese momento la cuestión era más política, porque precisamente, bueno, los reyes católicos reciben este nombre de reyes católicos por el papa que era Alejandro VI, y cuando hace la división de la línea alejandrina y toda esta situación que hay el problema con Portugal. Y es en ese momento cuando todo se torna político, y los apoyos y el apoyo económico, ese es el trasfondo que yo le veo, ¿no? De la cuestión política y económica. Tú me ayudas, yo te ayudo y todos somos felices, pero al final el doctor tiene mucha razón ahorita que lo pienso. Esa ayuda de decir sí, pero católicos, ¿no? Y católico significa, a lo mejor lo voy a decir muy fuerte, pero es, pues, véngase para acá el tributo. Pues bueno, yo creo que no nada más es esa religión, o sea, en realidad la mayoría... no, sí. Pero bueno, en ese momento, sí, pues, en ese momento era la única. No había como, no había como para escoger, exactamente. Bueno, entre nosotros sí, porque del otro lado se estaban viviendo cosas No, sí, muy pero es lo que diferentes, decía, ¿no? o sea, en Pero una parte sí. de España sí los habían dejado, entre comillas, escoger su religión o seguir su religión, pero no del todo, ¿no? Tampoco. No, tampoco. Al contrario, ante el peligro en Europa que está creciendo el protestantismo, se cierra. Y desde la casa de contratación en Sevilla se tiene mucho cuidado, es más, les piden un árbol genealógico de que no vaya a haber un descendiente de judíos o un descendiente de luteranos que quisiera venir a estas tierras. ¿Hubo trampas? Claro que hubo trampas. Por ejemplo, los fundadores de Monterrey, la familia Carvajal, se llevaron a la hoguera más de 30 porque se demostró que ya estando allá en el nuevo reino, en el reino del Nuevo León, o sea, hoy el estado de Nuevo León, pues ellos en la vida privada pues hacían ritos judíos. Descansaban el sábado, no comían cerdo, no combinaban la leche con la carne, encendían sus velas, hacían su pan ácimo, sus matzot. Todas estas partes que en realidad pues eran y tenían rituales judíos en hebreo,
pues les cae la Inquisición. Y a veces la Inquisición caía porque algún empleado tenía un disgusto con su patrón y decía, iba y les decía. Sí, y como quedaba en el anonimato. Y cayó la guillotina y se llevaron a más de 30 a la hoguera por ser. Sí. Y uno diría, pues no, que en la casa de contratación estaban muy al pendiente de que no llegaran judíos. Sí, probablemente no llegaron, ¿no? Y oficialmente no. Oficialmente bueno, ha habido hasta santos que eran judíos, o de familias judías. Entonces, pero pues siempre el poder con el dinero y la devoción. Los cristianos, los caciques, para tener derechos tienen que ser cristianos. Entonces no pueden pedir una merced. También pueden solicitar mercedes al rey. Una merced es un regalo gratuito que le da el rey. Puede ser de tierras. No le puede pedir nada si no demuestra que es un auténtico cristiano. Y entonces ya dice, sí, y que fue mi padrino, Hernán Cortés, doña Marina, de eso, igual no hay que creerse todo. Pero al menos formaba parte del argumento para decir, nosotros somos auténticos cristianos. Sí, en tiempos de nuestra idolatría, de nuestra gentilidad, pero desde la conquista hemos sido... Es como un sentido de fidelidad para que las autoridades españolas digan, sí, cómo no. Por ejemplo, los tlaxcaltecas le decían nuestros primos. Sí. Nos comenta Lalo Domínguez, dice, desde esos tiempos la religión ya tenía mano en la política. Por supuesto, pues aquí tan solo... Así llegaron. El doctor me podrá corregir, pero era toda una institución la iglesia, ¿no? Era la mitad del gobierno, la mitad la iglesia, y la iglesia, pues no tuvimos Santa Inquisición acá, hubo Santa Inquisición en España. Correcto. Entonces era toda una institución la religión, o sea, la religión era base fundamental para precisamente toda esta situación política, ¿no? Y bueno, algo que también quería señalar es que en España, por ejemplo, los judíos en el tiempo de Isabel la Católica se les mandó a marcar, o sea, vestían de, si mal no recuerdo, era negro, era una vestimenta especial y aparte un símbolo en donde ellos señalaban que eran judíos. Entonces imagínense pues esa parte, ¿no? Y al final pues termina corriéndolos a todos los judíos, ¿no? Por eso ahorita España dice pues que regresen, pero pues andan como dolidos. Pero bueno, ese es otro tema. Pero tiene que ver porque precisamente pues no dejaron venir, por ejemplo, otras ideologías, y eso hubiera sido una mezcla todavía más interesante, pero bueno, no hay que hablar de lo que hubiera, ¿no? Yo voy a pedir mi Mercedes-Benz. De lo que está, sí. O sea, realmente tenías que decir que eras católico al 100% y vivir una vida como ética y moralmente era concebida en Europa para que tú pudieras tener privilegios. O sea, claro. Eso está... Por lo menos exteriormente. Y actualmente es lo mismo. O sea, tan solo hay que ver estas aplicaciones TikTok y demás en donde realmente es así como, si no tienes esto, no estás dentro de... Sí. Voy a hacer un paréntesis a propósito de los judíos, que también está súper interesante y va de la mano, porque, digo, el periodo novohispano pues no era solamente españoles e indígenas. No se preocupe, doctor, va a haber también otros programas donde de los judíos vengan a hablar. No, y me encantaría escucharlo, de verdad. Que es judía. Es que me encanta. Es que en Puebla, en Puebla hay casos de judíos. Por ejemplo, no sé si han entrado a la iglesia de capuchinas. Entran y del lado derecho, hacia la mitad de la nave y del lado derecho, hay un Cristo, un cuadro de un Cristo pues, crucificado. Y tiene una leyenda y ahí menciona la historia de este judío poblano, que era el poblano más fervoroso, católico, piadoso, y daba, y se necesita tanto, pum, lo daba, comerciante, pero alguna vez se enojó con su trabajador, y el trabajador lo denunció ante la Inquisición diciendo que este señor apagaba su puro en la cabeza de un Cristo de marfil que tenía de las Filipinas, y tenía doblada el lienzo del otro Cristo en su asiento, o sea, así para sentarse en la cara de, para el momento pues era algo fuertísimo. Sí. Y bueno, él fue llevado a la Inquisición y ese cuadro lo tienen ahora en la iglesia de capuchinas. Entonces, cuando alguien vaya, y ese es un caso que se supo, pero hubo otros casos, hubo otro que fue llevado a la Inquisición que era de Amozoc, pero bueno, eso amerita otro. Y es que ellos pues era todo un conglomerado, era todo un mosaico, habían judíos, aunque no podían vivir su fe de manera abierta, eran criptojudíos, pero habían también indígenas que también de manera escondida hacían sus rituales, tenían ahí sus creencias. Y los negros también, ¿no? En la cuarta raíz, los afrodescendientes, los asiáticos. Entonces hemos sido un mosaico
pues somos el resultado, lo que mencionaba aquí Isa, pues somos el resultado de todo ello. De todos. Aunque luego Octavio Paz o Roger Bartra decía, pues es que pues vivimos en la soledad o vivimos en la melancolía los mexicanos porque ni somos españoles ni somos indígenas. Pues no, y no solo los mexicanos, toda Latinoamérica. Somos el producto de muchas mezclas y yo diría de todo el mundo, porque ¿dónde hay estados puros? O sea, ya no podemos volver a esa eugenesis. Le mandan saludos, doctor, perdón que los interrumpa. Nos dice Carla Chile, nos dice, siempre es un gusto escuchar al doctor Emanuel, uno aprende mucho. Saludos, profe. Le manda saludos Lalo Domínguez, saludos al profe Emanuel. Por aquí, a Cuervo, Jonathan, saludos cordiales, hermano Héctor Cuervo. Jonathan. Y pues continuamos con las otras preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta. A ver, una vez que estuvieron ya los caciques aquí, obviamente, como dice usted, tenían que demostrar que eran fieles seguidores de la religión. Ajá. Sí, y cuando ellos morían, ¿cómo se heredaban ese cacicazgo? Ajá, ¿cómo se hereda el cacicazgo? Muy buena pregunta. Híjoles, pues hay dos instituciones. Uh-huh. Digamos que el cacicazgo pasó por 3 etapas. La primera etapa fue cuando Carlos I de España, y V de Alemania, reconoció los derechos de estos señores tradicionales, de estos señores naturales, que ya tenían desde antes de la conquista, pero que se les refrenda con la conquista. Uh-huh. Aquí se llamaba de otra manera, era el Tlactocayotl, que era el gobierno, habían casas señoriales, que eran los tecalis, y en cada tecali era fundada por un tecutli, es decir, un señor que había ido a la guerra y había ganado batallas. Eso en la época prehispánica, podían ganarlo a través de una batalla o también a través de la vía consanguínea, siempre y cuando el descendiente fuera digno de ocupar ese cargo, que haya se demostrado que hubiera sido un gran guerrero. Esto quiere decir que si un hijo no había meritado ser un auténtico guerrero, un señor, de eso tecutli, un señor, entonces este poder se transmitía ya no a un hijo, sino a un sobrino. Todavía no sabemos si las mujeres ocupaban algún cargo de este tipo, porque lo que tenemos de referencia son los escritos de inicios del siglo XVI, donde ya metieron su cuchara a los frailes y ellos ya tienen una visión occidental muy distinta. Pero parece que sí hubo mujeres gobernantes, tan así que en Tenochtitlan existía el papel de la Cihuacóatl, y el Cihuacóatl pues, es femenino, quiere decir la mujer serpiente. Entonces no sabemos si era un hombre con características, con atributos femeninos para la dualidad, o si era una mujer. Yo sí creo que hubiesen existido mujeres gobernantes porque siguen teniendo una gran importancia en el periodo novohispano. Bueno, esta es la figura del cacicazgo, que es en la primera etapa, les digo, con Carlos I de España y V de Alemania, que reconoce sus derechos. Luego dicen, bueno, ya hay que poner un poquito de orden, y Felipe II ya hace cédulas reales para decir cuáles van a ser las normas de transmisión de los caciques, porque se volvió un relajo. Entonces cualquiera se declaraba cacique en el pueblo X. Luego hubo caciques que se empobrecieron y hubo otros que se dedicaron al comercio y sin tener lazos consanguíneos decían, pues, yo pago, yo quiero ser gobernador indio, y obtenían el título. Entonces él ya puso normas y dijo, bueno, se va a equiparar como a una institución que existía en España, y es la institución del mayorazgo. El mayorazgo es de que tenemos un patrimonio familiar, tengo 5 hijos, entre hijos e hijas, y entonces, ¿qué va a pasar con mi hacienda? O sea, es decir, con todo mi patrimonio. Si lo divido y lo divido y lo divido y lo divido a la 4ª, 5ª generación, pues ya, por muy grande que sea, se desapareció. Entonces, lo que hacían, digo, la figura del mayorazgo, es que yo escogía a uno de mis hijos, que normalmente era el mayor, por eso es mayorazgo, el primogénito, varón, y a este primogénito le heredaba yo todo. Y el primogénito se encargaba de velar por sus hermanos, ver que sus hermanas se casen, o que se vayan de monjas y haya para pagar la dote, o que algún hermano se vaya de cura, o que otro quiera incursionar en la milicia, u otro en la política, u otro en la abogacía. Pero el que se va a quedar con todo el patrimonio va a ser solo uno, que es la figura del mayorazgo. Y esto solo se obtiene a través de la vía consanguínea. Entonces cuando dice el rey Felipe II que hay que poner orden, dice, pues va a ser tal cual como el mayorazgo. El cacique va a heredar su puesto solamente por vía sanguínea.
no fue fácil porque algunos se sentían con el mismo derecho. Hubo gandallez, perdón por la palabra, pero hubo gandallez también por parte de los caciques en cuanto a las tierras. Porque antes de la conquista habían tierras que eran de todo el señorío. O sea, no propiedad privada, sino tierras de comunales. Habían dos formas de organización, el calpulli y el tecali. El calpulli son pues un sistema comunal donde todos tienen derecho a todo y todos le entran también a la friega con todo. Pero también existe el tecali, es decir, donde hay una casa de principales y hay otros que le trabajan las tierras a sus señores. Bueno, pero estas tierras, al ser de las casas señoriales, no se podían ver como una mercancía. Inicialmente no se les permitía vender estas tierras pues para que no se perdieran. Pero bien mañosos, algunos caciques lograron que se les permitiera vender siempre y cuando existiera un pregón público. Entonces decían en la plaza, se vende el terreno de fulano de tal, en tanto, al mejor apostador. Y como siempre ocurría, ya atrás habían hecho las negociaciones y algún español bien vivo, viendo al cacique que estaba ya pobre, que no tenía ni nada, decía, ¿sabes qué? Mira, vamos a arreglarnos, tú como que haces un pregón y yo te digo, yo lo compro. Pero ya tú y yo ya hicimos un trato. Y eso se ve en algunos litigios donde se arrepiente luego el cacique y le dice al español, no, tú y yo ya habíamos quedado en algo. Son prácticas ilegales, pero fue así que fueron perdiendo tierras. En la región de Tecamachalco, de Tepeaca, por ejemplo, los caciques tenían más tierras que los españoles, eran inmensas. Hay casos donde un cacique tiene 20.000 hectáreas. O sea, eran propiedades enormes, pero, digo, se da el desapego de sus trabajadores y un cacique que no tiene tierras, que no tiene trabajadores, pues no es nadie, ya va perdiendo su prestigio. Ok. Wow, entonces la gandallez no es de ahora. No, sí, de todos lados. No, es de todo el tiempo. Hay algo muy interesante, ¿no? En esta parte que menciona, doctor, al inicio comentaba, ¿no? Cómo se heredaba el poder, ¿no? En Mesoamérica, sí, no estoy mal, que era precisamente por las características que presentaban, ¿no? Si eras un buen guerrero, si tenías las características para gobernar, pues para ti iba a ser el gobierno. Eso es lo que se debería de hacer. Sí. ¿No? Que se puncen con puntas de maguey a ver si de veras que digan sí. Que aguántenla. No, porque pues precisamente por eso tuvimos el problema de la conquista. No, porque si hubiera estado una persona, híjole, es que, ay no, yo tengo, deberíamos hacer un programa de eso, pero yo tengo un pleito casado con esta citación de la conquista aquí con pues lo hacemos, personas, mira, aquí tenemos al doctor, ponle y ya el doctor lo firmamos de una vez. Sería como un debate. Aquí en vivo que nos diga. No, es que estaría muy interesante porque de verdad, o sea, ¿cómo es posible que nosotros le hayamos dicho, adelante, entra, no hay ningún problema? Bueno, no nosotros, o sea, ya volvió el apasionamiento de aquel tiempo, ¿no? Se le haya dicho, adelante, pásale, o sea, esta es tu tierra, o sea, no, yo siento que si hubiera habido una persona muy diferente, porque precisamente en ese tiempo era Moctezuma, hubiera estado, por ejemplo, otra persona, Cuitláhuac, no creo que hubiera sido lo mismo. Tenían carácter muy sí, o sea, Cuitláhuac es así de wow, ¿no? Y Moctezuma fue así de, pues adelante, ¿no? Es más, te hospedo en el palacio de Axayaca. ¿Sí? Pues algunos relatos señalan el carácter débil de Moctezuma, no sabemos qué tan cierto sea esto, pero por ejemplo sobre su muerte, que es todo un enigma cuando dicen, es que en realidad murió por una pedrada, y las fuentes en náhuatl dicen algo muy fuerte, que le gritaban, Cuiloni, Cuiloni, y Cuiloni en náhuatl es una palabra ofensiva que, bueno, para no decirlo con tal cual ahora, digamos que es aquella persona que tiene preferencias sexuales por personas de su mismo sexo, y que eso le gritaban según con esa palabra, y todavía existe esa palabra. Pues hay que recordar que en el momento de la conquista existían muchos señoríos y que ya estaban peleados unos contra otros, los tlaxcaltecas, los totonacas, los tenochcas, con toda su red de otros señoríos, tlactocayot. Y como han señalado varios investigadores, la conquista, porque uno dice, pero ¿por qué se dio la conquista si un puñadito de españoles? ¿Cómo fue posible? Exacto. Pues por el elemento indígena. Los indígenas
Realmente, como han señalado, por ejemplo, Michel Audic, un holandés que ha hecho investigaciones sobre la conquista, es que la conquista de América en realidad fue una conquista de indígenas contra indígenas. Sí. Ya los españoles, digamos, estaban allí porque negociando, pero en número y en conocimientos era devastador que los indígenas hicieran la conquista. Tenemos incluso a indígenas que se van a otros lados, tlaxcaltecas que se van a conquistar el norte de Huaquechula, cuauquecholtecas que van a fundar Guatemala, se van con Pedro y su hermano, Pedro de Alvarado y Diego de Alvarado. Entonces los indígenas están bien activos sacando provecho de la situación. No se podría uno imaginar la conquista sin su colaboración. ¿Quiénes conocían los caminos, las rutas, las provisiones? Bueno, fue la noche triste, 1520 y 1521. Regresan a Tlaxcala. ¿Y qué pasó en Tlaxcala? Les curan sus heridas, les dan de comer, les dan mujeres, los apapachan, los preparan, construyen unos barquitos, los bergantines, y ahora sí, vámonos a dar la estocada final. Pero todo este conocimiento de rutas, los capitanes que después van a ser caciques, pues van a ser fundamentales para el proceso de la conquista. Y digo 1521 porque fue la capital por decirlo de alguna manera, del imperio Tenochca, ¿no? Pero ahí no terminó, o sea, ahí continuó. Eran finales del siglo XVI y los apaches, bueno, el grupo que se les llama de manera genérica los chichimecas, que eran cascanes, tobosos en el norte, eran difíciles de poder hacerlos a la vida de policía cristiana, como se les decía, es decir, congregados en un convento alrededor, que ahí vivan pacíficamente, nada, porque de por sí ellos llevaban una vida seminómada. Eran salvajes. Estaban por acá, bueno, luego así les llamaban salvajes. Ahora sabemos, bueno, las condiciones del lugar, pues sí, tampoco era como que se quedaran ahí en el desierto y a vivir, ¿no? Por eso eran nómadas. Tenían que andar de aquí para allá. Y ahí están los frailes, y están los españoles, con intereses personales, desde luego, pero tratando de necesitamos hacer un programa de la conquista, definitivamente. Sí, creo que se nos va el tiempo. Y bueno, entonces, ¿cómo eran sus escudos nobiliarios de estos? Padrísimos. Dentro de los privilegios que se les concedieron a algunos nobles, reconocidos por los españoles, era el tener, tanto como en España, como pasaba con la nobleza española, unos escudos de armas, es decir, con una heráldica, un escudo donde dijera, ese es mi escudo nobiliario. Y esto trae derechos. Pues muy interesante, porque ellos solicitaban la creación de su escudo, no podían mandar el diseño, sino que mandaban una descripción. Pues algunos se ven tan burdos porque ellos describían acá, y en España ya hacían el dibujo el diseño, pero tiene elementos de origen prehispánicos. Entonces hay unos escudos de armas preciosos donde lo mismo aparece una espada española, como un macuahuitl, o sea, una macana indígena, un chimali, un ocelote, un águila, una bandera prehispánica. Bueno, en la plástica es hermosa porque ya no son estos escudos con leones rampantes y arbolitos. No, ahora tiene elementos de la cosmogonía indígena, porque aparte no nada más era porque se veían bonitos, sino tenían un significado para su cosmovisión enorme. Se les concedieron a varios. En Tlaxcala tuvieron los señores escudos de armas en 1562, por ejemplo. La familia Maxixcatzin, que van a ser una familia prominente, van a tener su escudo de armas. Van a tener escudo de armas también indios nobles de Tepeaca, de Tecamachalco, de Tehuacán, de Texcoco, de Chalco, bueno, por todos lados. Y también se crearon colegios para ellos, pero bueno, eso ahorita lo vamos a mencionar. Reciben escudos y tienen una educación esmerada, donde solo los hijos de los nobles, de los caciques, se van a formar ahí, y que van a ser los futuros cuadros, porque pues ellos van a ser después los gobernantes. Sí, no quisiera adelantarme tanto, ¿no? Pero es como el escudo de armas de Puebla, ¿no? ¿O sí, parecido? Nada más que este escudo pues es para la ciudad. Habían escudos para las ciudades y habían escudos a particulares, a familia. Ya ven que luego así tenemos en nuestros llaveritos. Sí, cada familia, no sé qué, el escudo de tu familia. De tu apellido. Exacto, sí, con los patronímicos. Y por eso aquí, ¿cuál es la importancia de conservar el patronímico familiar? Bastante necesaria, porque eso era lo que le daba validez. Un apellido, entonces, los apellidos en un principio no eran apellidos, eran nombres de personas. Entonces don Moctezuma, sus descendientes llevaron el nombre
como patronímico el nombre de su ascendente. Ocurrió en Tlaxcala con los señores Tlehuexolotzin, Citlalpopocatzin, Xicotencal, Maxixcatzin, pasaron a ser apellidos, de ser nombres pasaron a ser apellidos. Por eso hoy, quien tenga un apellido indígena, es altamente probable que sea descendiente de un cacique, porque solo a los caciques se les permitía conservar ese nombre a manera de patronímico. Entonces los van a conservar durante 3 siglos, ya en el siglo XVIII algunos se los van a cambiar. Pero por ejemplo, el primer capellán de la Basílica de Ocotlán, Manuel Loaizaga, Maxixcatzi. Y así van a conservarse historiadores, cronistas, caciques influyentes en el arte, en la literatura, en la historia, van a conservar este patronímico indígera, y que por suerte en el Valle de Puebla, Tlaxcala, todavía existen muchos apellidos. Ixtlamati, por ejemplo, el que conoce las cosas, Coyot, que será un Yo conozco coyote. una amiga, Lulu, es Cholaltenco. Yo tengo una amiga Cholaltenco. Yo tengo una amiga que es Macuitl. Macuitl. Bueno, podría ser de 5, a lo mejor algo tendría que ver, porque Macuil es de Macuili, 5. Coyopotl. Coyopol, de los coyotes. Ay, pero exactamente no sé qué sea Coyopol. Coyopol. Qué interesante, ¿no? No, es sumamente interesante. Y estos caciques y cacicas, ¿cómo vestían ellos? Porque obviamente era diferente. Sí, desde antes de la llegada de los españoles, en los códices se deja ver que ellos vestían de manera suntuosa, mientras el resto utilizaba ropa tejida con el ixtle, es decir, tejidos burdos, rasposos. Ellos vestían con algodón, coloridos, pintados con grana cochinilla, ropas muy elaboradas, sobre todo las cacicas, y los hombres, para detentar el poder, pues era su capa. Y es su capa, que es la tilma, y su tilma muy elaborada, con muchos adornos, era señal. Otros llevaban alguna insignia, por ejemplo, en Tlaxcala llevaban el astachilotl, que es un trenzado de blanco con rojo, y solamente las personas muy importantes los podían utilizar. Cuando se da el proceso de la conquista, van a conservar algunos de estos elementos, como la tilma, o las mujeres sus vestidos, sus huipiles prehispánicos, pero sí van a sufrir algunos cambios. Los hombres pues ahora ya van a utilizar jubones, pantaloncillos, ya calzado algunos, porque les repito, pues es esta bisagra cultural. Sí son la high society, la crema innata de la sociedad indígena, pero también pues son los interlocutores con la sociedad española. Entonces era cuestión de prestigio. Vean, yo también porto arma, yo también cargo arcabuz. O sea, cargaban la capa como por ejemplo lo que ahora vemos en algunas estudiantinas, más o menos. Sí, de hecho así era. Okay, bueno, nada más que ahora decorativo, pero... Sí, ahora traen parches, ¿no? Pero... bueno, pero era para ostentar su poder. Okay. Nos menciona Lelo Domínguez, creo que con relación a lo que se estaba platicando hace un rato, decía, perdón, tenía entendido que muchos indígenas murieron por culpa de la viruela y otras enfermedades. Sí, viruela, también el cocolistle y el matlalzáhuatl. Eran enfermedades. Hay que entender que cuando llegaron los españoles, llegaron ellos y también algo que sería su biota, es decir, como un maletín con creencias, pero también con enfermedades, nuevas plantas, nuevos granos. El sistema de defensas del organismo de las personas que vivían acá estaba preparado para enfermedades que existían acá. Ya ven que vamos creando nuestras defensas. Sí, claro. Pero desconocía el cuerpo de las personas de acá, no estaba preparado para lo que ellos traían. Entonces sucumbieron. Pero fueron mortandades que llegaron incluso a diezmar a más del 60% de la población. Okay. Esto ya preocupaba a los españoles, y no porque dijeran, ay, pobrecitos indios, como los queremos, sino que, ¿y de dónde van a salir los tributos? Sí, ahora ¿quién va a trabajar? Si se mueren, ¿no? ¿quién va a trabajar? Exacto. Y es un círculo vicioso. Si no hay quien trabaje las tierras, no hay producción. Si no hay producción, no hay tributos. Sí, y nos vamos a tener que regresar, ¿no? Es ahí donde se preocupan hay que claro. sí. Cualquier parecido con la actualidad. Es que fue por no haber usado el cubrebocas, ¿sabes? No, es que hay muchas cosas que se pueden platicar precisamente de la conquista. Es un tema muy, muy interesante, y precisamente, pues realmente
cómo fue nuestro inicio, ¿no? También de lo que nosotros podemos decir el ahora que somos, ¿no? Cómo fue el inicio de todo esto y que realmente pues no ha cambiado mucho, ¿no? Y lo que yo me perdí, ¿en qué momento cambió? Por eso es muy importante estudiar historia. Yo quiero hacer hincapié en que es muy importante estudiar historia precisamente para no repetir esos patrones, precisamente para romperlos y tratar de hacer bien las cosas, ¿no? Es una de las cosas más importantes por las cuales hay que aprender historia y hay que estar con los 5 sentidos metidos en la clase de historia, honestamente. Doctor, esta pregunta, se me hace muy interesante. Fue algo de lo que comentó, pero así como los nombres, bueno, dice, ¿qué ejemplos? Es que hasta ahorita me di cuenta que faltan 6 minutos para terminar el programa y dije, ¿en qué siempre se nos van. Yo hasta me espanté, dije, ay. Entonces fui como seleccionando de todo lo que nos quedaba. ¿Qué ejemplos hay de indígenas prominentes en la literatura, el gobierno, la vida religiosa y el arte? La literatura me llama muchísimo la atención, doctor. Y dije, ay, ya se nos va el programa. Pues voy a mencionar algunos casos. Okay. Primero, las mujeres fueron las protagónicas en la primera etapa. Cuando llega Hernán Cortés, pues ya existían grandes personajes como Netzahualcóyotl, que va a tener un descendiente que va a ser un cronista. Ixtlilxóchitl. Llega Hernán Cortés y se le dan en Tlaxcala unas mujeres a los españoles. Con Hernán Cortés venía Juan Velázquez de León, Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Cristóbal de Olid, Alonso de Ávila, entre otros tantos. Entonces, en el mundo prehispánico, una manera de establecer una alianza era a través de los matrimonios, se unen los linajes. Entonces dijeron los tlaxcaltecas, sí, está bien, nos vamos a aliar contigo, pero que se haga una nueva raza. Y le dan las mujeres. Según Hernán Cortés, que se hacía la boca chiquita y que no. Pero los demás sin pena sí recibieron a esas mujeres, que fueron realmente sus concubinas. Una de ellas, por ejemplo, doña Luisa Xicoténcatl, es de estas primeras cacicas prominentes, porque ella va a ser la compañera de Pedro de Alvarado, que se van a conquistar Guatemala, y ella va a ser encomendera. Recibir una encomienda y una indígena. Y se va con todos un grupo de indígenas acompañando y sirviéndole a su señora cacica. Otra cacica fue la hija de Maxixcatzin, que ella después va a tener un nieto que llegó a ser el primer obispo de Comayagua, Juan Merlo de la Fuente Xicoténcatl Maxixcatzin. O sea, un cacique que llegó a ser obispo y fundador de una población. En el mundo de la literatura y de la historia, pues hay muchos cronistas. Tenemos a Antonio Pimentel Ixtlilxóchitl, a Fernando de Alba Ixtlilxóchitl también, Alonso Axayaca, que escribió la Crónica de Texcoco, a Domingo de San Antón Muñoz Chimalpain, a Hernando de Alvarado Tezosomoc. En Tlaxcala a Fray Diego de Valadez, que aunque su padre fue español, pero su madre fue cacica, y Fray Diego de Valadez fue un fraile que hizo los primeros impresos de cómo era la vida religiosa. Este fraile era un grabador. Tenemos a Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, escribió la historia cronológica de la muy leal y noble ciudad de Tlaxcala. El mismo Diego Muñoz Camargo, el historiador, fue hijo de cacica, hijo y nieto de cacicas. A Manuel Oizoaga Maxixcatzin, que fue el primer canónigo de Ocotlán. También tenemos a Francisco Tlayoltehuanintzin, que fue el que decoró la Basílica de Ocotlán. O sea, esa fue obra de... Y hay otros que quedaron en el anonimato, pero digo, hay ejemplos, sobran, están ahí en el convento de Camachalco, la iglesia de Tonancintla. Todo esto requirió de mano de obra y organización y de un cacique que estuviera pagando eso. Los creativos, la verdad, eran los caciques porque pues ellos tenían esta educación privilegiada, no es porque fueran mejores, sino tuvieron esta oportunidad de formarse en estos centros educativos de los frailes. Ahí aprendían el trivium y el quatrivium. En el trivium, retórica, gramática, y el quatrivium se aprendían astronomía, música. Bueno, tenían una educación muy privilegiada, que incluso muchos españoles ni siquiera tenían. Amigos, pues como siempre el tiempo nos come, 2 minutos tenemos para terminar. De verdad ha sido un placer, no sé qué opinen mis compañeros, escuchar al doctor. No, aprendí, al contrario, muchas gracias. Aprendimos muchísimo hoy. Muchísimo, y no es por hablar por mis compañeros, de verdad, le agradecemos. Y esperemos, como dice Denise,
que como lo tema de podamos la tener conquista aquí. lo podamos tener, ¿no? Sí, Denise? sobre la conquista unos agarrones. Miren, están diciendo allá en los controles, Allá como los siempre, controles gracias, también. que sí, que aprendieron muchísimo y que, Pues aquí, que venga, doctor, pues mire, Yo ya ve el encantadísimo, público. por supuesto. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, Muchísimas por la gracias, invitación. doctor. Y para toda la gente, les vamos a compartir en la nota del Cuervo los artículos que ha escrito el doctor. Bueno, sobre todo el artículo que nos compartió, que escribió, doctor. Ah, de las muy interesante, casicas. sí. Claro. Como tiene que ver con el tema, obviamente, pues lo vamos a estar compartiendo en la nota del Cuervo. No sé si gusta decir algo, doctor. Pues nada, que como siempre es un gusto y ya tenía ratito que no nos veíamos. Sí. Y encantadísimo para que se haga también un debate, porque es muy apasionante esto de la conquista. Vamos a meter a Richard aquí Mira, para que Richard, sepa. te vamos a invitar, de verdad, Por porque, favor, en mira, contra. Richard Por favor, en quiere, contra. dice que no. Sí, sí. Muy bien. Yo creo que nos come a todos, la verdad, honestamente. No. Pero cabe señalar que odio a Pedro de Alvarado con toda mi alma, lo odio, ese viejo desgraciado. Sí, lo siento mucho, pero lo odio. Entonces, Bueno, ya estaremos platicando de eso, ¿no? Bueno, amigos, pues nos vemos la próxima semana en un programa más de La Nota del Cuervo y recuerden que abordamos la ciencia y el conocimiento desde un enfoque diferente. Nos vemos. Luego.